La nota que a continuación vamos a comentar parecía una broma porque era justamente el lunes 28 de diciembre y eran las entre 9 y 10 de la mañana cuando se conoce desde tribunales la noticia. Gustavo Alejos, quien permanecía prófugo desde el 27 de octubre, reapareció. Se presentó ante la jueza Silvia de León después de estar alrededor de 8 semanas escondido, dijo, en su casa de habitación, leyendo y empapándose del expediente. ¿De qué se le acusa a este hombre que usted ve sonreír en las cámaras? Bien, es un hombre de negocios que, según el Ministerio Público y la CICIG, logró formar una red, una estructura por la cual lograba cooptar ciertos puestos en el Seguro Social, puestos periféricos y puestos centrales para luego negociar en las licitaciones y ganarlas. Se nombran al menos 3 casos en donde se cuentan cientos de millones por la compra de medicamentos del Seguro Social a través del tráfico de influencias y del favor que este hombre logró aparentemente conseguir con con el rol que ha jugado en la política guatemalteca. No solo de esto le ha acusado la CICIG, por lo menos frente a los tribunales, le ha cargado 4 delitos relacionados con el negocio de medicamentos, pero a junio del año pasado se hizo público un informe en el cual se señala esa perversión del financiamiento a partidos políticos. Gustavo Alejos ha financiado al menos 3 o 4 partidos políticos desde el 2004 para luego ubicarse en posiciones que le colocan en ventaja y cerrar jugosos negocios con el Estado. ¿A quién de acá le pareció una broma el Día de los Inocentes cuando se empezó a conocer que se había entregado? A mí me sorprendió que en 28 de diciembre se entregara Gustavo Alejos. Además me sorprendió que lo hiciera antes de las fiestas de Año Nuevo, justamente en el periodo entre Navidad y Año Nuevo. Me gustaría saber si él buscó que fuera precisamente la jueza Silvia de León quien se hiciera cargo de su caso, si él tenía alguna posibilidad de definir quién fuera el juez, o si simple y sencillamente estaba esperando a que ella regresara sabiendo que ella era quien tenía que hacerse cargo del caso de cualquier manera. Él sabía que ella era la jueza porque él es coacusado en un caso que empezó en octubre y por el cual ya guardan prisión otras personas. Él dijo claramente que esperó a que ella regresara de vacaciones para presentarse cuando la jueza estuviera de vuelta en el juzgado. Indistintamente por qué se presentó hasta el 28 y no después del Año Nuevo, lo que a mí particularmente me llama la atención es que estuvo en su casa aparentemente. ¿Qué tan bien lo buscaron? ¿Qué tanto acceso se tiene a la lista de bienes del señor Gustavo Alejos que no se pudo determinar que estaba en su propiedad, ni siquiera? Pero Paola, si tú vivís adentro de un condominio como vive él y tenés una garita que puede alertarte del ingreso de las fuerzas de seguridad, por supuesto que estás protegido de esas fuerzas de seguridad y podés trasladarte hacia otra casa o a otra propiedad adentro de ese mismo condominio para rehuir a las autoridades. Nos van quedando, señores, ¿cuántos prófugos en ese momento? Aparte de Brian Jiménez y Luis Mendizábal. Bueno, la lista es extensísima. Pero de los grandes casos políticos de CICIG nos queda muy poco realmente. Y Gustavo Alejos era como la figura mayor, la más célebre un ícono, y la que más se esperaba que terminara siendo capturada por las autoridades. Él, igual que Juan Carlos Monzón, han preferido entregarse y las autoridades se han mostrado incapaces de capturarlos de forma directa. Me parece, sin embargo, positivo que enfrente a la justicia. Me parece positivo que se pueda seguir un debido proceso en contra suyo y me parece que los guatemaltecos estamos esperando que verdaderamente se haga justicia en el caso de la proveeduría de medicamentos y que de una vez por todas se resuelva lo que muchos consideramos que es una proveeduría extorsiva o abusiva en términos de costos para el Estado. Bueno, yo creo que lo importante es que se entregó. Ajá. Sí. Ok, y que está en prisión. Pero no es menos importante. Es que se tuvo que entregar. Pero no es menos importante que el Estado sea incapaz de capturarlo. Espera, pero eso no es novedoso. Eso no es novedoso. ¿Qué te parece? Y tampoco sabemos si el Estado lo iba a capturar. Recordemos que ocurrieron una serie de cuestiones en la Dirección General de Inteligencia Civil y alguien las achacaba precisamente a filtraciones que podían haber ocurrido la fuga de Gustavo Alejos. Yo no creo que estuviera en su casa. Es decir, no las sí. autoridades policiales guatemaltecas pueden ser ineptas, pero no tanto. No creo que sean tan ineptas. Es decir, es más, estoy convencido que no lo son. Estoy convencido que no lo son.
el señor Gustavo Alejo tenía varias residencias, algunas conocidas, otras de última hora que también fueron conocidas en su momento, al menos algunas que a mí me llegaron por Gobernación y por CICIG, y posiblemente algunas otras que no conocía nadie. Entonces, no hay que menospreciar, creo yo, la capacidad de las autoridades. Sencillamente es difícil y evidentemente. Lo segundo, hay dos cosas que no tienen que pasar desapercibidas. Uno es el abogado que renuncia. El abogado de él, como a los 2 o 3 días, una vez que ya está en prisión, dice... Amenazado de muerte. Bueno. El señor Altalef. No, Yo sé, renunció. pero... Hubo una noticia que indicaba que renunciaba, pero hasta el momento... Sí, pero eran las oficialmente... amenazas de muerte, pero eso lo hemos oído también con el de Rosana Valdetti, con el otro. Y otra cosa importante es que aquí empiezan a aparecer, aunque no en la misma proporción, los abogados de CICIG. El abogado de 2013 que salió de CICIG, que es el abogado que tiene... Y vamos a ver el bufete este de la CICIG que empieza a aparecer de nuevo, que también ha coincidido con la renuncia, hasta donde yo he leído, de la baja del Ministerio Público de aquel fiscal que seguía algunos delitos. Es decir, se han dado muchas cosas en final de año. No solo es la entrega del señor Alejo, sino otras cosas conexas que yo veo que empiezan a destapar la olla donde se está cociendo el pulpo, que no sé quién es, pero sí que tiene muchos tentáculos y estos tentáculos son los que van por ahí. Para mí lo importante es que está en prisión, que está acusado por esa jueza que me da igual quién sea. Silvia de León. Quiero decir que me da igual, es decir, que me parece muy bien que sea la jueza Silvia de León, pero que lo acusó, lo puso en prisión y está en las mismas condiciones que estaba el presidente, la vicepresidenta y algunos más. Es decir, sujeto a investigación y 3 meses para que la... Y eso es positivo. A mí, en cambio, que me interesa mucho el tema judicial, pero también investigativo, me parecieron importantes las respuestas de las juezas a muchos de los argumentos de Gustavo Alejos. Uno de ellos que repitió varias veces estando en el juzgado le decía a la jueza, si quieren saber cuál es mi papel, lo estoy parafraseando, no lo repito de memoria, dense en cuenta, que se deben dar cuenta de que yo en realidad abaraté el costo de las medicinas, porque XX medicamento que se ofrecía a 10 quetzales, yo lo logré colocar a un precio de 3 quetzales. Cuando la jueza le argumenta el por qué lo liga a proceso y lo envía a presión, le dice, usted me está hablando del precio todo el tiempo y me está recalcando que le bajó el costo a la medicina que compraba el Seguro Social. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento usted se fija en la calidad del medicamento que estaba vendiendo? Una de las respuestas que ella le da. Hay otra respuesta que parafraseo y es que tratan de decir que en las llamadas realmente no se concreta un hecho corrupto. Y esto lo hemos visto a lo largo de las acusaciones que ha tenido CICIG desde abril del año pasado. Encontrar la llamada en la cual alguien va a decir... Juan Luis, me das la comisión, o Juan Luis, me das la mordida, o Pedro, nos quedamos arreglados así, tal porcentaje va a ser para Paola, tal porcentaje para Juan Luis. No se va a encontrar esa llamada y la jueza le contesta justamente en ese contexto. ¿Por qué usted tenía comunicación con ellos? ¿Por qué la tenía mientras se concretaban esas licitaciones? No existe Guatecompras. Cualquier pregunta que usted tuviera respecto de ese negocio, hay un sistema de acceso a la información pública en la cual un ciudadano común lo tiene que solicitar. ¿Por qué les hablaba? Y entonces esto nos lleva a ver que los jueces están analizando todo en su contexto, no necesariamente encontrando ese hecho concreto de esa corrupción tan fina. Por eso es bueno que esté ahí y hay que esperar. Me pareció positivo escuchar eso en esa audiencia. A mí me parece positivo que alguien que ostentó tanto poder, no solo durante el gobierno de Álvaro Colón, cuando fue secretario privado y era el hombre que veía los grandes negocios de ese gobierno, en el sentido de tener control, tener información de cómo funcionaba el aparato estatal desde adentro, dentro de todas sus compras, no solo de medicamentos, sino que después de eso trasciende el gobierno y se convierte en un gran proveedor del Estado, y hoy lo estamos viendo en prisión preventiva y ligado a proceso. Qué bueno que la justicia está tomando en cuenta eso que dice Claudia, que está viendo todo el contexto de la proveeduría de medicamentos y no solo las consecuencias o beneficios que pudo haber tenido la intermediación. Pues a los guatemaltecos nos toca entonces esperar ahora que el señor Brian Jiménez y Luis Mendizábal tengan a bien también entregarse y enfrentarse a la justicia, visto que salgan de la sala de su casa, visto que nuestras autoridades hasta ahora se han mostrado incapaces de capturar a uno de ellos, porque hasta Juan Carlos Monzón terminó entregándose, señores.